días, mi nombre es Joel Santillán, soy analista de Psychology y subdirector general de la revista Tina. En esta oportunidad nos encontramos con Alfredo Lindley Russo, socio del estudio García Godos Lindley Russo, abogado y magíster en temas de derecho de la competencia y propiedad intelectual. Y en esta oportunidad estamos poniendo sobre la mesa un tema muy importante, que es el de la piratería. Y por ello, el tema de hoy día es Black Mirror Bandersnatch, la piratería en el Perú estaría corriendo peligro. Black Mirror Bandersnatch es un programa que ha salido en Netflix, en el cual uno puede ir tomando las decisiones del personaje principal y de acuerdo a eso va cambiando la historia y va cambiando los distintos finales, de acuerdo a las decisiones que uno va tomando en el personaje principal. Y es por ello que las personas que se encargan de hacer la piratería no han podido lograr igualar la calidad que te da Netflix en este tipo de servicios de películas. Y es por ello de que la piratería de acá a un futuro podría correr peligro si se siguen haciendo este mismo sistema de películas. La primera pregunta, Alfredo: ¿cómo impacta la piratería en el Perú y cuál es la situación actual de la piratería audiovisual? Bueno, primero que nada, gracias Joel por visitarnos, gracias a Psychology y a Tina por la invitación. Bueno, el impacto de la piratería es bien conocido por todos ya, ¿no? Creadores, artistas, productores tienen menos oportunidades de hacer negocio y también hay menos disponibilidad de oportunidad laboral para personas como directores de arte, camarógrafos, quienes alquilan equipos, utilería, sonidistas, electrónicos, en fin, una serie de personas y negocios que están en torno a las industrias creativas, ¿no? Muchas veces escucho a las personas decir: el gobierno no invierte suficiente en cultura, deberían invertir más en cultura, ¿no? Y a veces siento que es una declaración un poco hipócrita, porque en realidad el desafío del Estado no es dar más o menos presupuesto al sector cultura, sino incentivar que nuestros artistas puedan generar contenidos y puedan vivir de ese trabajo dignamente, ¿no? Y para eso necesitan incentivar el respeto a la propiedad intelectual, que termina siendo una tarea evangelizadora muy difícil de lograr, y porque implica justamente concientizar a esas mismas personas que por un lado están pidiendo mayor presupuesto del Estado para fomentar el sector cultura, pero por el otro lado están consumiendo productos piratas, ¿no? Es una inconsistencia en nuestra conducta como sociedad. Ahora, en cuanto a la situación de la piratería en el Perú, podemos dividir el enfoque en dos partes, en cuanto al consumo de piratería y a la producción de piratería, ¿no? En lo que se refiere al consumo de piratería, se ha visto en estos últimos tiempos, no solo en Perú, en todas partes está ocurriendo esto, el consumo de contenidos incorporados en soporte físico, ¿no? CDs, USB, lo que fuera, se ha reducido sustancialmente y más bien hay un consumo digital descorporizado, vamos a decirlo así, en más del 40%, y la mayoría de este porcentaje explicado por la televisión online, ¿no? Ahora, este crecimiento del 40% del consumo digital no necesariamente se está condiciendo, no conversa, no tiene un correlato con los beneficios económicos que debería generar. Existe lo que se llama la brecha de valor, que es la diferencia entre el uso de contenidos protegidos y lo efectivamente pagado por dicho uso, ¿no? Esta brecha de valor es bastante amplia en Latinoamérica, en el Perú particularmente, y revela que existe un alto consumo de contenidos no lícitos, ¿no? Eso en cuanto al consumo. En lo que se refiere a la producción de piratería, si bien en el Perú no somos los más grandes consumidores de productos pirata, sí somos uno de los más importantes productores de contenidos pirata, ¿no? Y hay una serie de prácticas que explican esto, y probablemente una de las más relevantes es el camcording, que es esta práctica de grabar en una sala de cine de manera oculta, ¿no? Somos una de las principales fuentes de camcording no autorizadas de la región y la segunda fuente de películas de Videoamérica después de México, ¿no? Cada vez que encontramos de hecho una película pirata en internet que fue grabada en una sala de cine de manera ilegal, es muy probable que se trate de una sala de cine peruana, ¿no? Y claro, ¿acaso eso no va a generar un daño? Ya no hablemos de los productores, Warner, Sony, ya no hablemos
las películas, hablemos de la empresa, hablemos de la sala de cine, los boleteros que podrían eventualmente, si es que ya no hay gente para su trabajo, o evitar que haya más personas que puedan acceder a nuevos puestos de trabajo como boleteros, personal de limpieza, seguridad, las tiendas de dulces, quienes venden o proveen productos a las tiendas de dulces. Y eso solamente, digamos, un impacto directo, pero si ya no requieres más butacas, tampoco el negocio va a crecer, con lo cual el efecto de la piratería se empieza a extender a otros sectores de la economía. Por ejemplo, construcción civil. ¿Qué tiene que ver la construcción civil con esto? Algo tiene que ver, y es que todos los trabajos de ampliación, remodelación, mantenimiento son una parte de la construcción civil que no es la parte más importante, ciertamente, pero eso no quiere decir que no exista, y habrán arquitectos, ingenieros, operarios, proveedores de materiales, servicios de construcción, en fin, que en otras circunstancias hubieran sido contratados, y al ya no tener más espacio para ampliar, remodelar o mantener salas de cine, pues ya no dejarán de ser contratados, ¿no? Esto también va a genera un impacto indirecto. Alfredo, acabas de mencionar algo muy interesante, que es el tema de incentivos. Entonces, ¿cuál crees que es el principal incentivo del consumidor para adquirir productos piratas? Bueno, yo te diría que son 3 los principales elementos, ¿no? Siempre el más relevante creo que fue el tema del precio, el tema económico, pero con nuevos modelos de negocio esto ha perdido un poco de realidad en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, con 45 soles puedes comprar una cuenta en Netflix para que usen 5 usuarios o 6 usuarios en Spotify con 30 soles, ¿no? Entonces el tema del precio ya es un poco relativo en algunos negocios. Creo que los mayores alicientes para el consumo pirata va más por el lado de percepciones, ¿no? Por un lado, una sensación de que consumir productos pirata o producir productos pirata no genera ningún tipo de consecuencia negativa para quien realiza esta práctica. Y por el otro lado, la falta de conciencia del daño que se le genera a terceros, ¿no? Mientras exista demanda y una oferta impune, siempre va a haber piratería. Y además existe un aspecto poco estudiado, pero que no debe ser menospreciado. Y hay algunas conductas que son legalmente sancionables, ¿sí? Pero que pueden llegar a ser catalogadas como piratería blanca, que es básicamente cuando la infracción se comete sin intención de cometerla o sin saber de la ilicitud de la conducta, ¿no? ¿Cuántas veces pues los usuarios de internet copiamos una foto que vemos en internet y la ponemos en nuestro PowerPoint, ¿no es cierto? O simplemente le llevamos serenata, ¿no es cierto?, a una chica. Ya no creo que nadie hace eso, ¿no? Pero eventualmente pueden haber situaciones donde sin querer queriendo, como dice el Chavo, terminen siendo constitutivas de infracción. Pero repito, son conductas que pueden ser calificadas como piratería blanca y se debería estudiar esto un poquito más todavía, ¿no? Ahora que estamos entrando un poco al tema de lo que son las sanciones y que las has mencionado respondiendo a mi pregunta anterior, quería preguntarte si estas sanciones disminuyen el uso de la piratería. Para mí no es tanto un tema de sanciones. Las sanciones pueden ser inmensas, pueden ser multas millonarias si quieres, pero igual va a haber piratería si es que la percepción sigue siendo que esta no es tan mala y si existen condiciones que facilitan la comisión de infracciones, ¿no? Hay un documento que es el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales del 2017 en España, donde se identifica que el 25% de los usuarios de Internet piensan que no estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y que no hay consecuencias legales para el que piratea porque no pasa nada. Y como decía, esta percepción puede replicarse, o de hecho se replica en otras partes como en el Perú, sobre todo porque los usuarios digitales pues, no conocen de fronteras políticas, ¿no? En tanto a sanciones, digamos, efectivas, creo que no necesariamente son las sanciones que provienen del Estado las más duras. Las autosanciones, entre comillas, porque no es una sanción propiamente dicha, pueden ser de repente un elemento importante para disminuir el consumo pirata, ¿no? Y con autosanciones, entre comillas, me refiero a los daños o los peligros de ciberseguridad que tiene un usuario
que consume contenidos piratas, ¿no? La piratería es la llave de acceso a los peligros de ciberseguridad, que es uno de los mayores costos que tiene que asumir el consumidor de contenidos pirata, pero normalmente no lo sabe, ¿no? Muchos de los contenidos piratas traen algún malware que puede afectar la privacidad, el patrimonio, en fin, puede afectar al propio consumidor, ¿no? Es una estrategia, entonces yo creo que la estrategia debería, desde el lado del Estado, enfocarse en poder comunicar y afectar al usuario de contenidos piratas para que sus emociones de alguna manera se remuevan y genere un desincentivo al consumo de contenidos piratas, ¿no? Que tomen conciencia de que hay un riesgo. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de las decisiones de consumo frente a la piratería? El consumidor no es tonto, ¿no? Siempre entre dos opciones idénticas va a elegir la que le sea más accesible. En el mundo físico, cuando los contenidos estaban en soportes físicos y uno grababa de un soporte a otro, la calidad de la grabación disminuía, ¿no es cierto? Pero el ahorro monetario que representaba esa merma de calidad justificaba de alguna manera el consumo de este producto de menor calidad, ¿no? En el mundo digital la cosa es un poco más complicada porque la reproducción, las réplicas se hacen con una calidad homogénea. Entonces puedo tener muchísimas réplicas y todas de la misma calidad, y en algunos casos incluso la calidad puede ser mayor, ¿no? Como el caso del álbum Tres Reyes y el Mundial, que tenía una calidad superior frente al álbum Panini, que tenía opciones más limitadas para el consumidor, ¿no? ¿Y qué tanto impacto podría generar que las películas no puedan ser pirateadas por la dificultad de imitar el producto? Mucho. Si el consumidor no consigue el mismo nivel de calidad del contenido original, solo estará dispuesto a aceptar mermas en la calidad que justifiquen el diferencial del precio, ¿no? Pero en determinados casos, incluso el acceso gratuito a contenidos pirata no compensan al consumidor, ¿no? Es el caso de Bandersnatch, ¿no? El consumidor prefiere no verla en su versión pirata, aunque sea gratis, porque la trama no se entiende o resulta confusa, ¿no? Como tú dices, al momento de producir la obra hay distintas versiones, finales alternativos que se van sucediendo según lo que el propio espectador decide con su control remoto. Entonces hay una serie de alternativas, pero cuando uno la ve en versión pirata, la versión pirata no permite esta posibilidad de poder decidir, que el usuario decida, no admite esa posibilidad. Entonces los piratas han colgado la película de manera lineal y no se entiende porque hay pues historia número 1 y seguida la historia paralela número 2, entonces el final 1 y luego el final 2, entonces el usuario no la comprende, pierde además la experiencia de poder interactuar con el contenido, con la obra, entonces prefiere no verla, aunque sea gratis, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no justifica el tema del precio, ¿no? Con la experiencia que comentabas con Black Mirror Bandersnatch, ¿crees que hay un antes y un después para la lucha contra la piratería? Creo que es un poco ambicioso hablar de un antes y un después, ¿no? Tampoco es que se haya inventado la pólvora. Estrategias similares ya se habían utilizado antes en la industria de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Cuando salió Nintendo y la pistola de Duck Hunt, ¿no? O las alfombras para Dance Dance Revolution, las consolas de Nintendo Wii, ¿no? Guitar Hero, y bueno, y más adelante ya todos los juegos de realidad aumentada, ¿no? De nada sirve en estos casos piratear el software si es que no se puede piratear también estos periféricos o el hardware, ¿no? El consumidor se ve obligado entonces a consumir los productos originales, en tanto son los únicos que conversan con el hardware, hasta que, claro, el pirata encuentra una vez más el modo de sacarle la vuelta a esta estrategia. Pero lo que ha hecho Bandersnatch es más o menos algo parecido, ¿no? Es una experiencia para nada menospreciable. Claramente es un caso exitoso y digno de estudio en lo que se refiere a entorpecer las conductas piratas, ¿no? Entrando un poco a lo que Netflix está haciendo en general y todo el impacto que ha generado, ¿crees que plataformas como Netflix podrían mitigar la piratería?
Una vez más, no es tanto una cuestión de plataformas, sino de concepción de modelos de negocio, ¿no? Diseñar modelos de negocio, considerando la regulación por arquitectura de Lawrence Lessig, puede ser mucho más eficaz que cualquier tipo de intervención estatal. Para explicar un poquito más qué es esta regulación por arquitectura, piensa Joel en un corredor, ¿no? Donde el transeúnte no le queda más que ir de frente y retroceder, hasta el punto en que el arquitecto de ese corredor decidió que debería haber una puerta, ¿no? Por la cual el transeúnte podía escapar. O piensa también en el caso de las calles y los rompemuelles, ¿no? Un vehículo va en una calle, se topa con un rompemuelle y tiene que bajar la velocidad para poder pasar al rompemuelle. Todos estos son condicionantes del entorno físico que han sido impuestos por un arquitecto y no requieren de la intervención de nadie más, sino es la propia persona, en el primer caso el transeúnte, en el segundo caso el conductor del vehículo, quienes tienen que corregir su conducta según la voluntad del arquitecto que ha diseñado el entorno, ¿no? El tema de regulación por arquitectura tal vez también puede explicar un poco por qué en el Perú, comparado con otros países, no somos tanto consumidores de contenidos piratas, sino más bien productores. Porque probablemente uno de los motivos que nos impiden acceder a mayor consumo es la brecha de infraestructura que tenemos. Y parte de esta brecha de infraestructura tiene que ver con las barreras burocráticas que imponen las municipalidades a los prestadores de servicios públicos. Entonces, acá el INDECOPI, como autoridad de barreras burocráticas y también de derecho de autor, debería diseñar una estrategia conjunta, ¿no? Donde cualquier tipo de eliminación de barreras burocráticas que fomenten el desarrollo o el despliegue de mayor infraestructura tenga en cuenta la posibilidad de que esto puede generar un incremento en el contenido de consumos ilícitos, ¿no? Entonces se tienen que eliminar todas las barreras, ciertamente, pero hay que tener en cuenta que esto puede gatillar un resultado y para eso el Estado tiene que estar también preparado, ¿no? Alfredo, ¿tú consideras Netflix economía colaborativa? Todo depende de la definición de economía colaborativa que se quiere utilizar. La economía colaborativa siempre tiene que ver con compartir algo para recibir algo u obtener algo, normalmente a través de nuevas tecnologías. No me parece que Netflix esté dentro de este concepto. Creo que plataformas como Netflix o Spotify son lo que algunos llaman economías de suscripción. ¿Cómo crees que el Estado puede aplicar economía conductual para mitigar este problema de la piratería digital? En distintos contextos, por ejemplo en la publicidad. Hay estudios que estiman que las 589 mejores páginas piratas generan un aproximado de 209 millones de dólares de ingresos solo en publicidad. Esto representa márgenes de ganancia entre 86% y 93%, que no son para nada despreciables, ¿no? Entonces el Estado bien podría comprometer a las empresas especializadas en publicidad para que adopten medidas mínimas de verificación y asunción de responsabilidad, o involucrar también a las pasarelas de pago a fin de no contratar con sitios piratas, ¿no? Otro contexto podría ser suspender sanciones, ¿no? Hay casos donde el titular de la página pirata tiene tanto contenidos lícitos como contenidos ilícitos, ¿no? Situaciones como estas, por ejemplo, se puede imponer la sanción que corresponde al Estado, ¿no? INDECOPI pone su multa y dice, pero no te voy a cobrar la multa y eventualmente la voy a dejar suspendida y eventualmente la voy a perdonar si es que en un plazo de X tiempo, ¿no?, reconduces todo tu negocio hacia un modelo lícito, ¿no? Eliminas todos los contenidos ilícitos y solamente difundes contenidos respetando los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Alfredo, si pudiéramos concluir todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿cuáles crees que serían las palabras y los puntos más importantes que hemos tocado? La experiencia de Black Mirror demuestra lo que ya se sabe, ¿no? Que la regulación por arquitectura es la herramienta más eficaz que tenemos en la actualidad para combatir la piratería digital, pero no es el único enfoque que debe adoptarse, ¿no? Para la oferta, para evitar la producción de contenidos pirata, se deben desplegar actividades de fiscalización orientadas a neutralizar las fuentes de financiamiento de los sitios pirata a través de la publicidad. Para controlar la demanda de contenidos pirata se debe sensibilizar a los usuarios, se les debe dar a entender
el riesgo de ciberseguridad que ellos corren al momento de consumir productos ilícitos, se debe estudiar el fenómeno de la piratería blanca y perseguir su extinción a través de distintas estrategias, por ejemplo, la que comentábamos sobre transparencia y el uso de los símbolos de reserva C o P. Quienes creemos en el respeto de la propiedad intelectual tenemos un poco la obligación de ser activistas en este propósito y no debemos ser condescendientes de modo alguno con prácticas como el stream ripping o el camcording, ¿no? El tema ciertamente es complejo, tiene muchas aristas por considerar y como suele suceder en este tipo de temas que están en constante evolución, nunca está ya todo dicho. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la entrevista. A ustedes por la visita. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos acá en tu estudio. Y bueno, a nuestros seguidores invitarlos a que estén atentos tanto a Facebook y a redes sociales de la revista TINA y de Psychology, porque vamos a estar lanzando más entrevistas y vamos a poner temas muy interesantes sobre la mesa, como el día de hoy, que es el de la piratería, las nuevas plataformas, la tecnología, algo que es muy importante y que de vez en cuando tenemos que debatirlo. Y no vean este video pirata. Muchas gracias. Gracias, Joel.